Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 31 de mayo de 2017, un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de 3 canales a su servicio, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional, Grupo Megavisión. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Este miércoles, en la continuidad de analizar temas fundamentales de país en el marco de los 3 años de gobierno, colocamos en esta mesa una evaluación sobre la situación jurídica nacional y también vamos a hablar sobre la seguridad pública como tal. Para hablar de los temas me acompañan acá en nuestros estudios el doctor Rodolfo Garay Pineda, conocedor de temas de país, también exdirector de Centros Penales. Bienvenido, doctor. Qué gusto. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días a todos los salvadoreños. Bueno, me acompaña el político Jorge Villacorta. Gracias por estar con nosotros. Ernesto, muy buenos días, muchas gracias. También nos acompaña el abogado de la República, doctor Omar Pastor. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Un saludo al pueblo. Bueno, la seguridad jurídica y pública continúa siendo un principal eslabón de ataque frontal a 3 años de la administración actual, sobre todo cuando se trata de hacer evaluaciones pertinentes de cómo ha ido avanzando el control delincuencial, así como otros aspectos que tienen que ver con la vida jurídica del país. Un trabajo complejo que desarrollan las autoridades ante la mirada de críticos por el manejo de sus fondos, pero como también muchos lo dicen, esto tiene que ver con procesos de investigación que a veces quedan digamos, a la vera del camino. Hoy vamos a hablar también del tema de la tregua, que obviamente se ha puesto muy de moda a partir de la decisión de un juzgado de quitarle la reserva y sobre todo también vamos a verlo en el contexto de esta nueva situación que se presenta con la captura del director de Centros Penales, quien es acusado precisamente por aspectos administrativos y sobre todo por el manejo de fondos en el sistema carcelario. Así es que de alguna manera son temas muy importantes que vamos a tener con nuestros invitados. Desde ya les hago una invitación a ustedes para que participen utilizando las redes sociales y se comuniquen con nosotros. Lorena Melara nos tiene elementos importantes también que van a sumar a esta discusión. Lorena, qué gusto como siempre contar contigo y los reportes por la mañana. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y al panel que te acompaña. Como ya lo mencionabas, en continuidad con esta evaluación de 3 años de gobierno, otro de los temas que más preocupa al país es la inseguridad pública. Cabe mencionar que el último año ha estado caracterizado por las medidas extraordinarias. Veamos. La reducción en las cifras de homicidios es innegable. Sin embargo, no es suficiente según el balance de algunos sectores, que demandan más esfuerzos. Lo que destacamos durante el último año es la reducción consistente de homicidios. Sin embargo, aún no es posible, de acuerdo a las tasas de homicidios actualmente, hablar de una normalización de la situación de seguridad pública. Los niveles de inseguridad han requerido medidas más drásticas. Sin embargo, cuestionados métodos del pasado como la tregua entre pandillas empaña esfuerzos como el liderado por el director de Centros Penales, Rodil Hernández, capturado recientemente. Yo lamento mucho la detención del director de Centros Penales, el licenciado Rodil Hernández. Él fue y ha sido un colaborador muy importante para todos los esfuerzos en materia de seguridad. Él ha tenido una acción de mucha colaboración y créanme lo que uno dice, bueno, qué pena que el señor lo han arrestado porque siempre lo sentí yo muy colaborador. Nosotros lo que esperaríamos que sea la investigación objetiva. Rodil Hernández es acusado de un mal manejo de 11 millones de dólares provenientes de las tiendas de los penales. Ernesto, partiendo de estos hechos ocurridos en administraciones anteriores y tomando en cuenta que con las medidas extraordinarias se cuenta con más fondos para hacerle frente a la criminalidad, distintos sectores políticos y sociales demandan transparencia y efectividad. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias Lorena. Vamos entonces también a conocer muy de cerca este tema de la tregua ahora que ya se tiene levantada esa reserva
que obviamente va a ir en el camino generando y despertando muchas interrogantes. Recuerde, nos interesa interactuar con ustedes, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que lo haga. Nuestro reprise a las 8 de la noche. Y usted, si tiene teléfono inteligente, un smartphone, como se le conoce técnicamente, puede tener nuestra señal ingresando a nuestra página de Facebook. Ahí está precisamente para que usted pueda tenerla. Búsquenos en nuestra cuenta Diálogo con Ernesto López y también a través de Ernesto López Radio. Son las 2 con las cuales usted puede compartir con sus contactos y así tener de primera mano si usted se desplaza en su automóvil, en su lugar de trabajo, en fin, donde usted se encuentre. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme. La verdad que de alguna manera sorprende y cuál es la lectura que ustedes le dan a esta detención. Lo conversábamos así de primera mano en el programa de Ernesto López Radio el pasado lunes, doctor, y sobre todo también cuando usted ha sido director de centros penales. Tal vez nos puede dar una pequeña introducción y luego entramos a debatir de lo que es lo que sucede alrededor de este tema de las tiendas, cómo funcionan, cómo se administran, quién las contabiliza, cuánto me cuesta vender un churro, por decirlo así, cuál es el valor, la ganancia, en fin, tantas cosas. Como en este caso su experiencia como director de centros penales que tuvo. Bueno, yo creo que es necesario primero plantear la realidad de cómo surge esto. Cuando mi persona llegó al sistema penitenciario, recuerdo hace mucho tiempo, esas tiendas eran propiedad de los internos. Y en cada centro penitenciario había tiendas que el director autorizaba y era propiedad del interno. Se consideraba como un vehículo ocupacional, principalmente en la penitenciaría central, que era una plaza inmensa, y pero también se convertía en vehículo de distribución de drogas, tenía otros usos indebidos y no era apropiado que se facilitasen estructuras del Estado para beneficio personal. Entonces se tomó la decisión administrativa de evitar y prohibir que las tiendas fueran de uso privativo y propietario individual de los internos y que se iba a institucionalizar. ¿Por qué? Porque eso servía también para mejorar la alimentación de los internos. Entonces se estableció que debía ser la administración penitenciaria la que tendría que administrar el suministro de ese tipo de productos hacia la población interna. Pero eso requería también un control apropiado. Entonces hicimos el procedimiento administrativo ante el Ministerio de Hacienda para que, según la ley, se estableciese cómo se debían manejar esos fondos. Porque hay que recordar que no son fondos que nacen de los impuestos que pagan los ciudadanos, sino que son las ganancias de un comercio interno dentro de la administración. Entonces se creó lo que en la administración financiera se llama Fondo de Actividades Especiales. Y así está catalogado, regulado y reglamentado en el Ministerio de Hacienda como Fondo de Actividades Especiales, que tiene su origen, pero que, como también ya es una institucionalización y está reglamentado y regulado, esos fondos no los puedo utilizar para lo que yo quiera o para lo que la administración quiera. No existe una absoluta discrecionalidad en su uso y está regulado que deben utilizarse única y exclusivamente en tareas de beneficio de la población interna destinadas al fin institucional. Es decir, tareas educativas, tareas culturales, tareas de reinserción que la administración pues con los recursos son insuficientes. O sea, hay una regulación que se hizo, que se institucionalizó del beneficio de esos fondos. Si nosotros sumamos la población que ahí se mueve, bueno, ya para que se manejen millones, les da una imagen de la magnitud que estos fondos tienen. Desde el momento en que se reglamentó. Y de los surtidos que seguramente están estas tiendas. Claro, claro que sí. Pero es un mercado cautivo
pero Una que venta, genera fondos y en donde, según ese procedimiento, el director general de centros penales no puede disponer en términos absolutos de eso, sino que hay un manejo administrativo de la Secretaría de Estado en donde es la gerencia del ministerio la que tiene el control, la auditoría de uso de esos fondos. De tal manera que si un director general de centros penales considera que es necesario reorientar, tiene que solicitarlo al ministro para que el ministro lo autorice, le dé instrucción al gerente y que se puedan disponer, porque también son fondos ya auditados. Es decir, no es un acto no es un acto individual de voluntad unilateral del director general de centros penales. Sin embargo, en este caso muy en particular de Rodil, que es lamentable la situación que ha pasado y esperamos que salga bien, sobre todo porque creo que habría que ver realmente qué es lo que se le está imputando. Dice la jefa de unidad antipandillas, la fiscal Guadalupe de Echeverría, el artículo 152 del reglamento de la ley penitenciaria es claro en responsabilizar directamente al director de centros penales, es decir, es responsabilidad de él. Eso debió haberlo conocido. No, pero es que no puede hacer una interpretación de los hechos con una visión parcial solo de la disposición de la ley a nivel funcional. El problema es integral. Eso es un problema de administración financiera y se le olvida a la fiscal que hay otra regulación. ¿Por qué no va a haber el acuerdo ministerial de uso de ese fondo? Que tiene un origen y una disponibilidad, que eso por lo que veo lo ignora y lo desconoce plenamente, porque eso le va a permitir hacer una valoración objetiva. ¿Cómo voy yo como director general de centros penales a disponer de 5 millones, de 3 millones de ese fondo? Además, si usted se fija, ahí lo que están criticando, según la información que se da, es que utilizaron esos fondos para pagar salarios de personeros dedicados a la tregua. Primero, está rompiendo la finalidad destinada para el fondo. Segundo, la tregua no es una política de la Dirección General de Centros Penales. Pero mira, Rodolfo, yo creo que estás bien en tu posición, pero debemos de pensar por qué él, si es que así fue, utilizó esos fondos para la tregua. ¿Por qué? ¿Sería disposición unilateral de él o recibió un mandato de un superior? Es que la observación que yo puedo dar con la simple observación de los hechos, y eso es lo que quería aclarar, el director general de centros penales no tiene ningún interés personal, funcional, en pagarle salarios a personeros que participen en una política pública. Eso es un interés del ministerio como Secretaría de Estado. Consecuentemente, a mí no me cabe ninguna duda que el hombre recibió la orden directa de utilizar esos fondos y se encontró, tal vez no tuvo la visión de percibir hasta dónde se llegaría, pero su asesor jurídico le tenía que haber dicho: señor director, aquí no jugamos el Pero riesgo. Rodolfo, ¿quiénes son los asesores jurídicos? No, así es, aquí estamos respetando el deber ser es institucional. que el título es una cosa y cómo actúa y la capacidad del asesor es otra. Exacto, pero entonces saber que no me cabe ninguna duda que él recibió la orden. ¿Por qué? Porque a la Dirección General de Centros Penales no le interesa ni es de su finalidad destinar eso. Recibió. Eso no cabe ninguna duda. Y entonces se utilizaron indebidamente. El problema es que aquí estamos ante un funcionamiento institucional en donde la labor de la Fiscalía se queda corta. Yo creí que, y así cuando lo veo, a mí me parece... Y más grave aún cuando plantea actos arbitrarios que no puede darse allí, pues puede darse otro tipo de conducta delictiva. Pero digo, cuando uno percibe, dice, ¿será que la Fiscalía no tiene la voluntad de ejercer las acciones hasta los niveles donde llegue? O la otra opción, ¿será que la Fiscalía
desconoce plenamente, y creo que aquí ya no es solo es falta de voluntad y falta de conocimiento. Claro. Ya le estoy sumando las dos, porque no está haciendo la interpretación de la normativa legal para valorar el problema. O sea, en desde pocas el deber palabras, ser ustedes jurídico. creen, sí, Jorge, perdón, sumar un poco a esto y luego... Claro. Sí. No, simplemente decir ya desde el punto de vista político, en el buen sentido de la palabra, Sí. no hay ninguna duda que en el tema que del señor Rodil se entrecruza, se relaciona con el tema de la tregua, que es y fue una política del gobierno oficial. Equivocada. Quien la manejó y quien la implementó era el ministro encargado, en este caso el general Munguía Payés, y estructuraron toda una operación para cumplir con eso. Con buenas intenciones, yo no lo dudo que haya sido alguien o a algunos se les ocurrió esa idea, la construyeron en conversaciones con las pandillas y decidieron, hombre, si se dejan de matar entre ellos se reduce el número de crímenes. Recordemos la concepción de estas maras que tienen una especie de guerra entre ambas, entre 2 o 3 pandillas, y ese concepto de guerra lo lleva, pues hombre, aquel tipo que viene aquí que no sabemos de dónde viene o le pide el DUI y pertenece a la colonia donde allá está la otra pandilla, pues este es un espía. Toda esa mentalidad de guerra lleva a eso. Entonces pareciera que tenía algún sentido o parecía lógico en ese momento para las autoridades hacerlo. ¿Qué sucede con el subdirector de centros penales o el director Rodil? Bueno, perdónenme, él recibió órdenes. El error quizás de él, y me parece igual, hasta ingenuidad o falta de experiencia en participar en administración pública, él recibió órdenes verbales, dice, del ministro. Es por escrito. Perdóneme, uno no puede en un cargo público donde es responsable, acá, como han dicho aquí los abogados, la responsabilidad legal es del director de centros penales. Él no debió haber aceptado órdenes verbales, porque implicaba una responsabilidad. Entonces, una responsabilidad patrimonial que iba a ser resultado después, como lo estamos viendo ahora, de una persona. Yo no conozco en detalle al señor Rodil, pero he tenido oportunidades por trabajos conversar con él y me parece que es una persona bien intencionada. Su trabajo, como lo ha dicho el gobierno, el Ejecutivo, ha sido un buen trabajo, sí, pero no se está discutiendo en este momento las buenas intenciones, el buen trabajo, la buena conducta del funcionario, sino el error de haber, que cae bajo unas órdenes. Creo que la gran pregunta, bueno, pero ¿quién dio las órdenes de todo esto? Pues, ¿quién es responsable realmente de esa política de las... es que tú has calificado... de atender, de manejar así en los centros penales? Es una política de Estado, la tregua es una política del gobierno establecida bajo la responsabilidad del presidente de la República y del ministro, porque esa es la ruta y por consiguiente estas personas se pueden convertir, perdónenme, en chivos expiatorios. Hoy resulta de que la carga, quizás bajo el punto de vista jurídico, como aquí se está diciendo, en el reglamento y en la ley le corresponde a este funcionario y él es el responsable. Sí, pero él recibió orden de arriba, él no tomó esas decisiones. Ustedes están con muchas ganas de debatir. Cuando regresemos voy a hacer una pausa y quedamos con el tiempo prudencial porque sé que hay muchos elementos que todos ustedes quieren aportar en esto. Todo apunta a que este gobierno, en el marco de sus 3 años, en el análisis que queremos hacer, el tema de la tregua lo alcanza, ¿no? Sobre todo por las implicaciones que esto trae una vez que está ya ahora al descubierto el proceso. ¿Qué alcances tendrá esto? ¿Hasta dónde llega esa ruta de investigación que va a tener la Fiscalía? Son los temas que vamos a debatir cuando regresemos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos a través de Facebook Live para que usted nos sintonice en cualquier lugar del mundo. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces ahora hasta la zona del Boulevard del Ejército. Así está esta imagen que nos proporciona nuestro Megadrón.
y ahí está usted apreciando los dos carriles que están cargados. Curiosamente, el carril que corresponde al tradicional privado que lo teníamos anteriormente, ese circula más y el del Citrán está, como decimos a buen salvadoreño, trabado. ¿Eh? Así son las cosas, ¿verdad? La mayoría dicen que ahora se meten ahí y dejan libre el paso allá. Así somos los salvadoreños, ¿eh? Porque de verdad, ahí está, allá hay mejor circulación y aquí este está parado, el del Citrán. Allá todos los salvadoreños que van en las unidades. Sí, ya vamos a hablar. Usted como abogado lo considera ilegal. No procede. Bueno, es un tema que podemos debatirlo. Obviamente ahí está, de primera mano, estas imágenes para que usted contemple, aprecie. Gracias por sintonizarnos en sus teléfonos móviles y que nos van sintonizando en sus vehículos. Así está el tráfico en la zona. Busque vías alternas. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. No, estamos completamente arruinados, no hay seguridad. Más o menos, ¿verdad? No del todo muy bien, pero están colaborando, eso es lo más importante. Están trabajando. El trabajo que ha realizado el Ministerio de Seguridad y Justicia junto con la policía ha sido efectivo hasta la fecha. Lo único que sí necesitamos es que los funcionarios conozcan la realidad de los territorios en las diferentes comunidades. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar, recuerde que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre, como a ti te gusta. 30 años, ahí está. Muchas felicidades. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Una invitación para que usted visite Farmacias Cefafa, están abiertas a todo el público. 25 sucursales a nivel nacional con servicio a domicilio, por cierto, San Salvador, en San Miguel Centro y también Chalatenango. Recuerde, abierta las 24 horas del día. Continuamos con nuestros invitados acá en nuestros estudios, desde luego haciendo un análisis pertinente sobre la situación de seguridad pública en el país. Vamos a hacer un repaso sobre la parte jurídica también. El doctor Rodolfo Garay Pineda, conocedor de temas, exdirector de Centros Penales, Jorge Villacorta, político, y Omar Pastor, el doctor Omar Pastor, abogado de la República. A ver, me había quedado concederles la palabra porque vamos a debatir muchos aspectos que están todavía merodeando en este análisis. Después de lo que yo dije, solo queda una pregunta que creo que se la hace la ciudadanía, y evidentemente aquellos que no somos abogados. ¿Cómo es posible, cómo se explica lo que dice la Fiscalía de que no hay ningún requerimiento, es más, que considera testigos a funcionarios que fueron responsables de la tregua que da este tipo de problemas? ¿Cómo es posible que una persona que fue el ministro responsable de esto, pues ni siquiera, o se dice que es testigo, y ayer escuchando al fiscal especial, decía que no hay nada que plantear jurídicamente, esa es la pregunta, jurídicamente para esos funcionarios, me refiero al obispo, me refiero, bueno, al ministro, pues, porque Mijango pues está ya en proceso. Pero ¿cómo se explica? Y quizás es la gran pregunta, si él dio órdenes verbales, si todo el mundo dice que es política pública, ¿por qué? ¿O cuál es la explicación jurídica? Bien, miren, creo que este es un problema serio porque habría que preguntarnos, ¿se trata de un chivo expiatorio
o de una cortina de humo. Porque, ¿cómo es posible que un director de centros penales tenga que ver con una tregua inconstitucional? Para empezar, pues se violaba el principio de igualdad, que a todos, de acuerdo al principio de legalidad, además, debe de aplicársele la ley. Y con la tregua, un montón de delincuentes quedaban libres mientras otros delincuentes quedaban en la cárcel porque no eran pandilleros. Entonces, para empezar, yo creo que ahí iba el error, tal vez, si es que obedeció órdenes, mi buen amigo Rodil. Ahí está el error, la falta de experiencia, de haber pedido por escrito esas órdenes, porque él como abogado debía de saber, indiscutiblemente, que la tregua era totalmente inconstitucional. Eso por un lado. Por el otro, ¿por qué digo yo que puede ser una cortina de humo? Hombre, porque aquí desde hace más de 2 años se está pidiendo una investigación en FECEPE, una investigación en el Seguro Social, una investigación de los Acadia. Los sobresueldos últimos que aparecen ahí de contabilidades. Y no vemos nada, pues. Entonces, de millones de millones este último descubrimiento de los colegas del Faro. Y el caso de los sobresueldos es más grave porque ese es un acto administrativo ilícito realizado por el Estado, por los gobiernos del Estado de El Salvador. Es un acto administrativo ilícito, por lo tanto es inconstitucional. Y yo llegaría hasta la cancelación de un partido o varios partidos que estén involucrados en esto, sin ver colores. Entonces, cuando todo esto vemos, por otro lado, vemos también lo del Citrán. ¿Cómo andan las cosas? Fíjate que a mí, curiosamente, yo no soy constitucionalista ni nada que se parezca, pero el artículo 12 de la Ley de Amparo te dice en el segundo inciso, la Sala de lo Constitucional tendrá obligación de mandar a suspender el acto reclamado. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el amparo sí lo dice y de inconstitucionalidad no? Es indiscutible que este punto es importante porque se trata de ver la naturaleza, la esencia del derecho violado, de la garantía violada en el proceso de amparo, que es otra cosa a decir es constitucional o es inconstitucional un acto administrativo o una ley. ¿Estamos? Entonces, venir con esa paja barata que ya me tienen hasta aquí, de que para que no se detenga el funcionamiento del Estado, una medida cautelar analógicamente vista, si está en el proceso de amparo, la podemos aplicar aquí también, para mí es un error. Definitivamente, y no sé por qué nadie lo ha dicho. Pero, y vienen a decir una medida cautelar 2 años después. ¿De qué mal salimos? Cuando lo que tenían que decir era, ¿es constitucional o es inconstitucional esto del Citrán? ¡Tan simple, hombre! Y se tardaron 2 años para decir medida cautelar. A ver, es una combinación de aspectos. ¿Usted cree que esto puede ser también un factor distractor o parte de los atropellamientos que están haciendo? Pues si quiere abordamos el tema del Citrán. Tú has dicho la palabra correcta. Es un distractor de la realidad, de esa seguridad que tenemos todos los salvadoreños. Debemos de tener todos los salvadoreños. Concentrémonos de la ahorita aplicación en el tema de la tregua y sus implicaciones Entonces, y en el balance de seguridad y luego entramos siquiera en ese otro entonces tema. Te digo, la tregua, yo como abogado inmediatamente que oí hablar, y aquí lo dije en este programa, es inconstitucional porque viola principios y garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque no se puede tratar a un delincuente acá, a un presunto delincuente como tal, y a otro darle la garantía de la libertad mediante una tregua. Eso es totalmente imposible porque es violatorio del principio de igualdad, es violatorio del principio de legalidad y es violatorio del principio de inocencia. Entonces, ante esa realidad, Rodil es un muchacho de buena fe, lo conozco porque fue mi alumno. Es un joven abogado, muy abierto, muy claro, pero la falta de experiencia, como le decían los 2 compañeros, lo ha llevado a esta situación. Porque él como abogado debió haber planteado, bueno, y yo
estoy en la capacidad de entrar a medir estas consecuencias de la tregua. Yo, como abogado, no debo de plantear la desigualdad que se está rompiendo, la inocencia, el principio de legalidad. Entonces, mire, señor, usted que me está dando la orden, que es el Todopoderoso, mándemela por escrito, tan simple como eso. Yo estuve en una posición de magistrado. Para suerte, ningún magistrado me pidió algo que fuera ilegal o legal incluso. Nunca. Me respetaron y eso lo agradezco. Pero uno, lo primero que debe de haber en calidad de abogado, no del puesto que ocupa, sino en calidad de abogado, es, ¿esto es procedente o no es procedente? Y usted me está ordenando algo improcedente, démelo por escrito. Ahí me quedo por ahora. Yo creo que debemos partir, y creo que es la base para el análisis correcto, no solo el que estamos haciendo ahora, sino la situación del licenciado Rodil y la valoración de estos hechos. La tregua, como lo dijimos desde que nació en diferentes foros públicos y hoy la realidad lo está demostrando, fue una política pública. Y de eso no hay duda, ya sería ilógico seguir deteniendo y seguir sosteniendo. Y las pruebas las tuvimos desde sus orígenes. Si cuando se dio, ¿qué pretendía? Reducir la cantidad de homicidios. Ok, se consiguió reducir la cantidad de homicidios en ese tiempo y se exaltó, y entonces los beneficios, bueno, es evidente, busquemos los archivos cuando el mismo expresidente Funes fue a la OEA a dar su discurso como presidente y presentó la tregua como un resultado positivo. Es una política pública y ya no, por favor, es un insulto a la inteligencia de los abogados. ¿Por qué? Porque consiguiendo un fin del Estado, con recursos del Estado, llena todos los requisitos y fue, como dijimos desde sus orígenes, una política pública. Ahora, si no hay duda de que ese plan gubernamental fue una política pública y así debe ser considerado, su ejecución y sus efectos implica en esa política la participación de las diferentes instituciones del Estado y los diferentes funcionarios en atención a sus atribuciones y a su dependencia jerárquica. ¿Cuál es la relación? Si la relación que tiene el director general de centros penales en la tregua es únicamente lo que compete al ámbito penitenciario. Ahora, ya el efecto de eso y la decisión administrativa de utilización de esos fondos, eso es competencia del titular. Ahora, con la aprobación del mandatario. Entonces, no hay ninguna duda, ni siquiera podemos estar especulando. ¿Qué no hay? Ok, estamos de acuerdo. ¿Qué alcances podrá tener esto una vez que el proceso ha sido prácticamente, se le ha quitado la reserva? Entendería que esto va a tener, mira, cuando se le ha consultado al señor ministro de la Defensa, en aquel entonces ministro de Seguridad, a él ha dicho pues que de alguna manera era parte de un trabajo que buscaba un beneficio para la nación, ¿no? Y seguramente esto encaja con el dicho de que en el fondo lo que se buscaba era algo positivo, ¿no? Que se hizo mal, esa es otra cosa. A ver, veamos. Tú dices que ahora se quita la reserva, pero la reserva es en el caso de Rodil, es lo que entendí yo de lo que ha dicho. No, en el caso de la tregua, la reserva ya fue levantada. Bueno, el caso está abierto. Qué bien. Pero entonces, ¿qué se está juzgando? ¿Estás juzgando esa política o estás juzgando a los que implementaron esa política? Que son dos cosas diferentes. A mí me parece que hasta ahora, el juzgar la política en el entendido de que tuvo un resultado, como dices tú, en ese corto plazo, significó. Y decir, bueno, mire, es que como eso era positivo, entonces se justifica hacerlo. A mí me parece que no,
creo que una política se puede implementar De acuerdo. siempre y cuando esté en el marco de la legalidad, de la Constitución y de las leyes. Si no está ahí y la quieres hacer, pues cambia la ley, cambia la Constitución y hasta que la tengas lista, entonces puedes aplicar una determinada política. Ahora bien, pero en este momento, independientemente, estamos claros que es política pública, pero entonces los que la implementaron tienen responsabilidad. Y la responsabilidad, que me perdone, a ese nivel, tal como aquí se ha dicho, pues comienza con el presidente de la República, que la hizo suya, propia, los resultados. El ministro en ese momento responsable, el que dio esas órdenes verbales, si se quiere, en otras cosas. Y en este momento, ¿quiénes son los que están siendo juzgados desde el punto de vista pues legal o jurídico? Las personas que implementaron, que recibieron órdenes. Ahí es donde yo no entiendo, y por eso hice la pregunta, ¿cómo la Fiscalía puede decir que esos funcionarios que dieron las órdenes, que son responsables de esa política pública, hombre, no tienen nada que ver en esto? Y son testigos. Y son, además... El cura Colindres, por ejemplo. Por Dios, esas son las cosas ahora, que yo no entiendo en ese caso, y creo que hay que explicarlos. Como abogados, debemos saber que si ya todo mundo, ya estamos de acuerdo que fue una política pública, eso tiene implicaciones en la valoración jurídica respecto a las responsabilidades penales que puedan deducirse. Porque si efectivamente ya aceptamos y conocemos que es una política pública, significa que un funcionario de tercer rango, como es un director general de centros penales, está ejecutando una política pública de Estado y cuyas acciones concuerdan con una decisión del más alto nivel en el principal problema más grave que ha vivido este país, cuál es la inseguridad, en donde no está solo. Consecuentemente, la participación directa del ministro y del presidente de la República es evidente. Es evidente, no necesitamos desde una perspectiva jurídica darle más vueltas. Se necesita de la responsabilidad del fiscal general de tener la voluntad de recoger los elementos de juicio y presentarlos ante juicio o los requerimientos que sean necesarios para hacerlo. Entonces ya aquí no estamos partiendo solamente por desconocimiento, sino voluntad de ejecutar y hacer las cosas según la Constitución y la ley. Ok, voy a hacer una pausa comercial, un análisis jurídico también de la situación, cómo está el país, cómo ven ustedes el trabajo de la sala frente a acontecimientos que obviamente también marcan el pulso de lo que podría ser estos 3 años de la administración del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, y que obviamente hay temas como lo que planteaba que son de mucha incidencia en el quehacer de la actividad de una política de gobierno frente a las ejecuciones también que da la Sala de lo Constitucional. Como usted ponía el caso muy en particular, el caso Citrán y su medida cautelar, entre otros aspectos que tienen que ver con presupuesto, que por cierto ahí está también todavía una solicitud que se ha puesto para declararlo inconstitucional, fondos también de por medio y aspectos generales que tienen que ver con la seguridad pública del país. ¿Parece? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Hay lugares que dicen que hay seguridad y no hay. Entonces ahí donde en los microbuses, en todos los lugares más solos, a veces no hay luces de parte de la alcaldía, partes bien oscuras, todo eso necesita seguridad, sí, necesitamos más. Uno sale pero no sabe si va a regresar, entonces esa incertidumbre de no saber si va a regresar, eso hay que cambiarlo. En las calles uno no puede andar tranquilo, le roban la cartera, le roban el celular, en los buses igual, hay que implementar un montón de cambios. No, pero yo creo que está funcionando, no se pueden exponer porque ellos también tienen familia, tienen a alguien por qué cuidarse y protegerse también. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, a propósito, quizás un poco cerrando este ciclo del tema de tregua y en el marco de la captura del director de centros penales, me hacía la aclaración el ministro de la Defensa, que en ese entonces era el ministro de Seguridad, solo por acotación, me decía, aclaración por algunas imprecisiones que se están generando en el debate. Íbamos al aire, ya no podía tenerlo, le invité a que hiciera la aclaración al aire, creo que sería lo más pertinente, ministro, con mucho respeto. Pero decía él de que cuando sucedieron estos acontecimientos, no sé si ustedes lograron escuchar, sí, cómo no. Rodil no era el director de centros penales y no estaba la tregua, no había tregua en ese entonces cuando él era, cuando sucedieron estos acontecimientos de los cuales se le están acusando ahora. ¿Ah? Yo creo que aquí con mucha más razón es inocente, Rodil. Y debemos hacer una valoración también porque no conocemos plenamente el requerimiento que ha hecho la Fiscalía contra él. Y estamos suponiendo cuáles son los hechos que se le están en base a las noticias. Exacto, en base al efecto noticioso. Bueno, como abogado. Ayer dio declaraciones ya en la Fiscalía y hablaba precisamente de arbitrariedades en el uso de fondos que eran destinados, según la ley, para poder ejecutar acciones o proyectos de beneficio para los reos y no para terceros. Sí, pero ¿qué fondos? Habría que ver en qué momento. ¿Qué terceros? Si está hablando que son los fondos de la tregua, entonces ahí no tendría sentido la acusación que hace la Fiscalía. El punto es que la Fiscalía lo que dice es que con esos fondos se pagaron salarios, dice, a personas que estaban trabajando en el tema de la tregua. Ahora habría que ver en qué momento, pues. Parte de ese dinero habría sido utilizado, dice, según la información nos consignan colegas del periódico acá, que dice la Fiscalía, según ellos, parte de ese dinero habría sido utilizado para el pago de salarios de 4 mujeres que trabajaron con Raúl Mijango en la tregua. Entonces, o sea que esos fondos fueron posteriores a la tregua o en el momento. Que aclare la Fiscalía esa situación. Dos, pues. Tiene que demostrarse que él unilateralmente tomó la decisión de ocupar esos dineros y no por una orden superior. Hay que aclarar también, según el planteamiento ayer de la Fiscalía, decían que no tienen evidencias de que ese dinero sirvió para el pago de cabecillas de pandillas durante la tregua. Eso lo dijeron ahí. Ahí es donde creo que tiene razón el general de decir, mira, es otra cosa. Es más inocente todavía, pues. Aquí creo que hagamos la valoración eminentemente legal y jurídica. La Fiscalía tiene que ser clara en el requerimiento, en el planteamiento y la acusación que está haciendo. O sea, usted le está diciendo que utilizó esos fondos para pagar funcionarios de la tregua. Señores de la Fiscalía, tienen que precisar en qué tiempo y en qué momento hizo eso. Porque si él no era el director general de centros penales, en ese momento mayor razón para que ese requerimiento no tenga ningún fundamento. Claro. Ahora, si lo está haciendo por su participación personal, por la función que él desempeñaba, porque no era el director, pero sí era el subdirector. ¿Pero qué tenía que ver con Mijango? Efectivamente, entonces aquí la Fiscalía tiene que ser clara en la acusación para que eso es determinante. Entonces, ¿qué es determinante en el nivel de responsabilidades? La consideración de la tregua como política pública, el momento y ocurrencia de los hechos que se le están imputando. Y mira lo grave que es eso que estás diciendo. Si la Fiscalía no logra establecer eso, puede responder por un delito también, realizado contra la persona de Rodil. Pero no Rodil mismo dice que recibió órdenes verbales para hacerlo. Pues. No, ya lo dijo pues en la Fiscalía. Entonces, ese es el lío. Yo estoy de acuerdo con ustedes, tienen que definir eso, pero también hay que tener en cuenta lo que él ya dijo. Él dice, yo recibí órdenes, solo que verbales. Lo terrible es eso. Por eso decía yo, miren, cuando uno llega a la administración pública,
el lío es que uno no tiene idea clara de cómo funciona la administración del Estado. La administración pública es absolutamente diferente a la administración privada. Tú no puedes tomar ninguna decisión cuando sos responsable sin estar claro que después de realizado el hecho va a venir la evaluación y te van a decir si lo hiciste correctamente o no. Y la responsabilidad es del titular según la legislación que existe ahora en la Corte de Cuentas. Entonces, si ese titular hace una acción y el auditor interno o el jurídico no le dice, mire, esa decisión es equivocada, ¿qué tiene que hacer el titular? Decirle, mire, pues se hace porque yo digo, ¿y qué le va a decir el otro? Démelo por escrito. Démelo por escrito. Y ahí ese es el punto. Démelo por escrito. No se puede implementar una decisión. O sea, no se puede alegar ignorancia. Es que ahí es por mucha carrera que se tenga, que esto urge, mira, hace eso y después te mando. No, con el respeto debido se le pide por escrito. Claro. Así de simple. Soy inocente y voy a responder por mi gestión, dice Rodil, ¿verdad? Creo es correcto, que es tiene interesante todo el derecho. También conocer cómo él en su momento Aparte de que afrenta. ha sido muy capaz en ese Sí, claro. Y yo creo que hay una valoración bien importante que es necesario decirla. A mí me parece valiente la actitud que no esperaba de la clase política salvadoreña, dada su costumbre. Y es que el gobierno central ha apoyado al licenciado Rodil Hernández. Lo que normalmente ha ocurrido siempre es que una vez a ellos lo abandonan a su suerte y no van a pagar el costo político. Pero aquí es admirable, reconocible y valiente que el gobierno central lo ha apoyado. Porque la gestión de él es buena. Y eso me parece una actitud correcta. Algunos políticos de la oposición, algunos políticos de la oposición al gobierno también reconocen su labor y lamentan el caso, pues. Sí. Bueno, de hecho, como prensa, puedo decirle que es un hombre muy abierto al escrutinio con el tema de los medios de comunicación. Ahora, pero precisemos bien, el comunicado dice, mire, él es un excelente funcionario y lo respaldamos como funcionario y esperamos que él se defienda y presente el caso y muestre jurídicamente que es inocente. Eso es lo que señalan. O sea, lo que no hay duda, incluso para gente de la oposición, Arena, etcétera, diputados de todos los colores, han expresado, igual que la buena parte de los que opinamos, que el trabajo que él ha hecho como funcionario en el marco de todas las políticas carcelarias o de centros penales del gobierno ha sido sumamente positivo, sumamente eficiente y sus tareas han sido correctas. Él dice que va a responder, él dice concretamente ayer en una intervención que tuvo con la prensa, que él va a responder por su administración, porque parece que son diferentes tiempos, según diferentes tiempos, para referirse a las personas que lo antecedieron en su cargo y que según él todo está claro y que los gastos están ahí bien fundamentados. De hecho... Pero fíjate que es así porque la fiscalía, el fiscal en algún momento le pregunta, mire, pero ¿por qué ahora? Un poco hablando del tema que si tiene que ver con color o de dañar al gobierno. ¿Por qué ahora? Dice, mire, es que se hizo ahora porque uno de los delitos o de los señalamientos establecidos prescribía si no se hacía de inmediato. Pero hay otros que están por prescribir y no lo hacen. Y se refiere a otro funcionario, no a Rodil. Pero como está relacionado con otros directores de centros penales, como él era subdirector, entonces dice que por eso, como dio la prescripción, por eso toman esa decisión la fiscalía. De tal manera de que decir que esto es un instrumento precisamente porque el día de mañana hay el informe presidencial, pues también es una visión no necesariamente correcta, pero una cosa desde el punto de vista jurídico, y bueno, ya ahí también en uno de los canales de televisión se decía, o el periodista decía, mire, ese fulano que prescribía, pues ya se fue. Yo no sé si es cierto, pero yo escuché un rato eso en televisión decir que el señor ya se había ido. ¿Quién vos?
¿Cuál de todos? Uno de los funcionarios, entiendo que es este que le prescribí el caso, no sé si el exdirector o algo, pero en un canal de televisión mencionaron Nelson Rauda. que se había ¿El caso de Nelson Rauda, el caso de él o...? Ah, bueno, se trata eso. No, diría yo, no sé si eso es. Pero entiendo que este día se les va a leer la sentencia a ellos. Bueno, pero había un funcionario que se había ya ido. Eso entiendo que este día se se declara si van a... quedan detenidos o no. Bueno, ¿qué piensan? Pero bueno, el otro tema que planteaste sobre sueldos. Lo vamos a el tema del sobresueldo, que creo que es también. Yo sobre el tema jurídico. Mira, yo ya lo adelanté. Para mí los sobresueldos no es una cosa nueva. Ya desde 1960 y tanto se utilizó el sobresueldo para justificar que personalidades con gran capacidad aceptaran el cargo en el gobierno con un sueldo que no llenaba las satisfacciones de las personas que iban a ocupar el cargo y por tanto se les complementaba a lo que ellos se presumía ganaban mensualmente. Entonces, se ha venido haciendo, pero una cosa es que se haya venido haciendo un acto y otra cosa es que ese acto sea correcto, adecuado y constitucional. Los actos administrativos de gobierno generalmente se presumen que son lícitos porque se actúa de acuerdo a la ley y a la Constitución. Pero en nuestro medio, hoy día, simplemente se les puso 25,000, 10,000, no sé en base a qué tipo de valoración a determinadas personas y vinieron los sobresueldos excesivos, constituyendo eso un acto administrativo de gobierno ilícito porque hay desviación de fondos del Estado que pudieron haber servido para cumplir con necesidades funcionales del Estado para el pueblo. De tal manera que cuando se dan los sobresueldos se está cometiendo un acto administrativo ilícito y violatorio de la Constitución de la República y constitutivo de delitos. ¿Y pueden ser investigados estos casos? ¡Claro que Voy sí! a la pausa y me lo explican bien abiertamente ustedes sobre las impresiones, porque decía el presidente de Arena, Mauricio Interiano, que ellos no están por cubrir a nadie y que sigan las investigaciones pertinentes independientemente de quién sea. Se van a quedar sin gente. Bueno, vamos a verlo cuando regresemos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise de su programa esta noche, 8 de la noche, por Canal 19. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Este tema de los sobresueldos, que no es nuevo, ¿verdad? Porque ha sido una práctica que se ha desarrollado a lo largo de la historia de los últimos gobiernos, lo que en algún momento deja entrever es la discrecionalidad con la que se han manejado las partidas de dinero en Casa Presidencial, por un lado, y por otro lado también que hay una fecunda actuación ilegal, sobre todo cuando es un dinero que la persona que lo recibe no lo declara como tal. Y son funcionarios públicos, que debería de ser parte de lo que sería la responsabilidad que cualquiera debería tener. Pero bueno, los invitados son ustedes. Fíjate simplemente que soy el moderador. Allá cuando yo era estudiante, una vez nos encontramos con Rodolfo Gómez, Dios en paz lo tenga, y yo estaba con coraje por la corte que habían nombrado, que en todo caso era superior a las que hoy después vienen. Y me dijo, Omar, no te enojes, hombre, me dijo.
hay que los nombren magistrados. El problema no es que los nombren, el problema es que crean que son magistrados. Eso me dijo Rodolfo Gómez. Y hoy, comparando aquellas cortes de aquel entonces con las de ahora, no con todos los magistrados, por supuesto, me doy cuenta que realmente cómo van a ganar un sobresueldo ciertos magistrados, o ciertos ministros, o ciertos diputados, todos. $5,000 mensuales, mientras un funcionario que tal vez está haciendo bien las cosas y tiene capacidad sobrada y conocida, gana 2,000. Sí, es interesante. Veamos el resto, ¿qué piensan? No, un poco, yo le decía que alguien dijo una frase que si quería tener ministros o funcionarios públicos chimpancés o monos, pues que le pagara con cacahuetes. Entonces, yo no puedo aceptar que esa decisión, ese método de complementar sueldos sea legal. No hay duda que no hay legalidad y peor aún si no hay declaración de esos ingresos. Eso se hace, se ha estado haciendo en los 20 años de Arena, por decir algo, y se sigue haciendo. Porque el problema es el siguiente, en el presupuesto aparece, por ejemplo, puede ser que me equivoque, un viceministro, $2,500. Perdónenme, ¿cómo es posible que un diputado gane $5,000 y un viceministro responsable de una serie de tareas en salud, en hacienda, en educación, en cualquier ministerio tiene enorme responsabilidad? Es más, firma, y esa firma después puede terminar como el señor Rodil también preso. Entonces, ¿cómo le vas a pagar $2,500 a esa persona? Nadie te va a aceptar un cargo para hacer eso. ¿Qué tenés que hacer? Pon en el presupuesto el salario correcto. La ley de presupuesto se aprueba cada año. ¿Qué cuesta en esa ley de presupuesto de este año o del otro poner de una sola vez el salario del viceministro igual al salario de un diputado? Bueno, mira, los diputados del Parlacen no ganan $5,000 también, pues. Y no hay nada. Algunos harán algo. Sí, se rascan la pero cabeza cuando no les hacen pica. nada. Pero igual lo podés decir de los diputados nacionales, pero ¿cómo es posible que al viceministro le pagues le querrás pagar $2,500? Claro, a otro funcionario le pagás $7,000 por hacer de nada. salario. Hombre, cualquiera dice, bueno, esto no puede funcionar así. ¿Cuál es la solución? En la ley del presupuesto que va para el 2018, pongan exactamente cuáles son los salarios de un viceministro y de un ministro y se acabó Y es la que fiesta. mira, No tenés por lo qué. primero que tú te preguntas cuando dices, gana $7,000 mensuales, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho? Es la pregunta. Bueno, ahí me decían a mí que lo que ganaba el director del Hospital Rosales andaba entre $7,000 y $9,000. ¿Para? Para el director del Hospital Rosales. No, ¿para qué? Bueno, para los problemas que se tienen ahora. Pienso que debemos hacer también una valoración que es la causa y efecto de lo que estamos analizando. Y es, uno, la realidad de que la institucionalidad y la funcionalidad del Estado no existe. ¿Y a qué me refiero a esto? Que nuestro sistema político funciona como sistema de partidos, la famosa partidocracia. Y los partidos funcionan como sistema de personas, en donde quien en un momento determinado de la historia detenta el poder político, cuando toma sus decisiones, no responde por lo que le interesa al país, no responde por lo que le interesa al partido, responde por lo que le interesa a él personalmente para mantener su cuota de poder político y que le permita hacer. Entonces, eso genera un daño gravísimo en la realidad. Gravísimo en la realidad, porque el mandamiento de operatividad es ese. Y entonces, mientras el sistema funcione así, vamos a tener que el poder político va a querer que la institucionalidad no funcione. Y fíjate que es tan grave eso que estás diciendo, permitime, que cobran por votar, que es un derecho, ¿cierto? Sí. 5.50, algo así. Pero esos dineros
en vez de ir a parar al Tribunal Supremo Electoral, que es el que arma las elecciones, va a parar a los partidos. ¿Cómo la ves? Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todavía como sociedad debemos evolucionar muchísimo y los avances lentos en este proceso de democratización para demostrar que la clase política debe responder a su compromiso que tiene con esta realidad. Los problemas de nuestra sociedad en materia de seguridad, en materia económica, nuestra clase política se debate tirándose pedradas. Y no innecesariamente. Y como ciudadanos no tenemos los resultados. Si le preguntamos al ciudadano común, y el problema es que nos están acostumbrando a perder la esperanza. Que eso sería más gravísimo todavía no, a perder la esperanza de que van a ser un mecanismo de solución de problemas. Y podemos venir, la ciudadanía ya lo vio, venimos a más de lo mismo. Cuando surge un problema nacional grave, viene la clase política y dice, a ver, ¿cuál es la ventaja política que yo tomo para poder mantener mi cuota de poder político? Entonces, debemos recuperar la institucionalidad y somos la ciudadanía las que debemos hacer la presión. Y los medios de comunicación, y solo quisiera terminar con esto, los medios de comunicación deben cumplir también una labor de formar una opinión pública de una manera objetiva y veraz, pero que permita el análisis como el que aquí lo estamos haciendo, para que cada problema de la realidad le veamos la perspectiva objetiva, científica, profesional, y tomemos decisiones con responsabilidad, porque uno lo ve en todo. Fíjense que aún en el ámbito judicial, cada quien dice de la feria como le fue en ella, pero uno, por lo menos yo ando en el ámbito judicial y ¿qué es lo que uno puede percibir? Aún a nivel de los jueces, el compromiso por el respeto a la ley, la Constitución y todo. ¿Cuáles son los criterios que toman? Bueno, yo voy a poner una resolución, la que sea pegada a la ley, la que sea, no, aquella que no me afecte a mí como juez. Fíjense que colegas, que yo no tenga problemas. Hoy se te voy a interrumpir. Okay. Colegas del periódico, solo quiero sumar esto a eso, yo le doy la palabra. Colegas del periódico El Faro publican este día: Arena evita hablar de la partida secreta de su gobierno. El presidente de Arena dice, se lo voy a presentar ahí para que vean que no es invento, dice: el presidente de Arena, Mauricio Interiano, evitó condenar el uso de la partida secreta que 3 gobiernos administrados por el partido utilizaron entre 1994 y el 2006, pese al llamado de algunos diputados para que se sentara una postura anticorrupción. Interiano apostó por los silencios y ambigüedades para evadir el uso irregular de 322 millones de dólares en las presidencias del doctor Calderón Sol, Francisco Flores y Torizaga. Ahí está la información que, por cierto, publican los colegas del periódico El Faro. Ahora, pero por lo menos, en el discurso del domingo, insinuó, nada más, que reconocía que habían habido errores y que esos errores deberían de aclararse. Acepta por lo menos eso, y creo que quien mejor hizo un planteamiento fue Johnny Ray, cuando dice, mira, hay que reconocer los errores cometidos y que respondan los que son. Ahora, ahí está el tuit. Estamos en un tiempo que exige, solo por cuestión de equilibrio. Mauricio Interiano dice: estamos en un tiempo que exige coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre los principios de Arena y nuestros actos. Nuestro verdadero enemigo son la pobreza, la dignidad y un estado y un estado de corrupción que nos detiene y nos tira hacia atrás, dice. Ahora, parte de los tweets. Yo quería decir otro aspecto ahí, en esto de la legalidad o de cómo está la situación de legalidad. A mí me parece que toda la aplicación de la ley que permite que los ciudadanos puedan preguntar a todas las instituciones del Estado sobre diferentes temas, es decir, la ley de transparencia y la institucionalidad de eso, ha permitido llegar ahora a estas situaciones donde se conoce esto que estamos hablando de los manejos y dineros de la partida
Luis Martínez y la doctora Rodríguez fueron los que salieron a hablar del tema y de ahí se desprendió todo. Y a partir de ahí también, insisto, los ciudadanos preguntan y tienen la obligación, la institución, de dar respuesta, y si no, el instituto se encarga de exigir. Creo que eso es altamente positivo porque es un buen mecanismo, eso de la información. No hay ninguna duda que en la medida que los ciudadanos y la prensa conocen esos detalles, pues hombre, hay una tendencia a que la impunidad tienda a reducirse. Hemos avanzado, creo que esa parte es positiva y hay que señalar. Ahora, a no propósito, es una cosa del Ejecutivo, ¿sí? Pero sí es una situación. A propósito, este día el juzgado instala hoy la audiencia por responsabilidad civil en el caso del expresidente Flores, por cierto, hoy se instala. 3 años al frente de lo que sería este caso. Sí, perdón. Sí, no, yo el punto que quiero tocar es que está bien, hemos puesto en evidencia la situación planteada, pero yo creo que debemos también plantear cuál es la solución. Para mí, que los partidos respectivos se responsabilicen de esos dineros mal habidos, que los devuelvan, porque el Estado necesita más que siempre de esos dineros. La desgracia por la que está pasando el Estado salvadoreño, económicamente hablando, requiere de esos dineros, como requiere de los 40.000 millones de dólares de evasión de impuestos, como requiere de el cumplimiento de la Constitución de la República, y este país no estaría en la desgracia en que se encuentra. Yo no voy a señalar a X o a Y gente o partido, no. Estoy diciendo que los dineros mal habidos deben de ser devueltos al Estado y entraríamos a una situación económica distinta. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo, eso sí es. Y yo siento también que aquí la ciudadanía, la población en general, debe tener ya también una participación directa para protegerse a sí misma. Para protegerse a sí misma. Debe fortalecerse un sistema político, funciona en donde están primero los partidos políticos y después están los movimientos sociales. Entonces, la ciudadanía ya no podemos seguir siendo indiferentes. Debe sacarse del partido político. Ya no podemos. Independientemente, no es un comentario per se para determinado partido político. Cualquier partido político, cualquier funcionario que mal haga su trabajo, yo creo que debe de responder, ¿no? Exacto, correcto. Pero entonces la ciudadanía, por eso decía lo importante que es que la ciudadanía se forme su opinión. La opinión pública libre es una garantía institucional del Estado democrático de derecho, en el sentido de que es la visión doctrinal aquí en Europa y en otras partes. Entonces, como ciudadanos, debemos valorar los hechos y valorar las actuaciones de los funcionarios y al momento del proceso democrático saber decidir para que haya un compromiso de toda la clase política de transformar esta realidad. El problema es que nadie va a querer ceder su cuota de poder político. No, es que aquí viene el problema. Lo fundamental es una constitución, o una buena reforma o una nueva constitución. Vamos a hablar y de eso el Instituto de Estudios Jurídicos lo viene sosteniendo desde el 93. Y yo en algo quisiera decir, Omar, yo no lo veo, nuestra constitución tiene mucha legitimidad. Y eso el problema no es del contenido de la constitución. Como no están los partidos como estructura. El problema es el cumplimiento de la norma constitucional. Mira, hay algunas cosas que fallan. La bendita Corte de Cuentas. ¿Qué hace en esto? ¿Qué cuenta la Corte de Cuentas? Entonces, mi punto es, si se reforma, si se hubiese hecho lo correcto hace momentos de los acuerdos de paz, y se hubiera creado una Contraloría General de la República, correcto, estamos de acuerdo, con un contralor que estuviese por encima de los intereses precisamente partidarios, otro gallo nos cantaría, pero
todavía se sigue Pues oponiendo. ellos no mismos tienen grandes escaseces. Los empleados de la Corte denunciaron recientemente escasez de recursos para trabajar. Voy a la pausa comercial, regreso con las conclusiones sobre ese mismo tema. Gracias por estar con nosotros. Hoy hay debate político en radio. Sintonice 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Hoy, 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor en el debate político semanal. Así es que sintonice Ernesto López Radio, Julio Valdivieso, Paul Steiner y Carlos Araujo. Así es que no se pierda ese programa de sintonizarnos a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación que pertenece al Grupo Radial Megavisión. 6 de la tarde los espero. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay una cantidad bastante considerable de mensajes que nos están haciendo llegar. El tiempo se nos está casi agotado. Lo tenemos casi agotado. Pero bueno, creo que de alguna manera hay que sentar un precedente importante sobre el tema de los sobresueldos. Pero hasta este momento yo no veo, y lo digo a título muy profesional, no veo quién esté marcando el pulso para poder, digamos, crear una figura alrededor de que este tipo de prácticas no se sigan cometiendo, o me equivoco, no sé. Yo creo que aquí debemos hacer la valoración y la intencionalidad. Si efectivamente ocurrió y hay un problema, una investigación puede tener una finalidad política y aquí todo mundo anda tratando de buscar finalidades políticas y seguimos. Entonces, pero ¿qué es dinero de por medio, es dinero de por medio. Establecer los mecanismos para que eso ya no ocurra. Es dinero del pueblo, es dinero de nuestros impuestos. Así es, que si eso ocurrió, deducir las responsabilidades cuando haya que reducirla. Es decir, hay que investigar esto de los sobresueldos a su criterio. ¿Sí? Claro que sí, hombre. Sí, pero el punto está, tu pregunta es cómo se corrige eso. Pues ya lo decía, es muy simple. Poner los salarios que corresponden, hombre, en el presupuesto. La ley de presupuesto, insisto, es de cada año. Lo podés reformar cuando te dé la gana, además. Entonces, basta con colocar cuál es el salario del viceministro, de los ministros y demás funcionarios, y que eso lo conozca la ciudadanía. Claro, ahí va a haber el debate, seguramente en esa reforma o esa nueva ley de presupuesto, sobre si esos salarios son convenientes o no. Pero la forma de que no se siga dando es eso. Otra cosa es, bueno, pero lo que se dio, que como dice Omar, es ilegal, ¿qué pasa con eso? Se investiga y se dice, pues sí, porque esa práctica se hizo. No, señores, se sigue haciendo. Así es. Porque hay un compromiso, hombre, hay un compromiso que cuando le dicen a un fulano, mire, yo quisiera que usted fuera viceministro, el otro le va a decir, sí, mira, yo podría estar listo, pero yo gano en el sector privado o en su bufete o en lo que sea, está ganando entre 5,000 y 6,000 pesos, pero venite por 2,500, ¿quién diablo se va a ir? Entonces ahí es donde le dicen, bueno, no, te vamos a complementar. Sí, eso se sigue haciendo. Sí, la información apunta que es una práctica que se dio mucho durante la administración del presidente Mauricio Funes. No. Todas. Y aparte también de los que ya se conocen que están dentro de la administración. Es que se da en todos, hombre, por Dios. Se da en todo porque es la única forma de resolver eso que te dije, de tener monos o tener funcionarios adecuados. Capacidad. Entonces, si son monos, hay que pagar con cacahuete. Por eso, entonces, para evitar eso, transparentarlo, ponerlo en el presupuesto. Pero si son funcionarios bien ponderados, hay que pagarlo. A mí me parece que un ministro ganando unos 1,000 pesos más que un diputado tendrá sentido, y no hay ninguna duda que un viceministro, por lo menos el salario igual que el diputado, debería de tener, ¿verdad? Eso es aceptable. Sí. Más de eso, ahora si me dicen, no, es que es un salario de $10,000, ahí me parece que es exagerado, igual que decir de $7,000. Por eso se dijo, ¿por qué no tienen el salario máximo que tiene el presidente de la República? 5,000. 5,000. Mira, en eso estamos claros, pero creo que debemos de tocar también abajo. Aquí, por ejemplo, se sube el salario mínimo.
pero se suben los precios en la canasta básica. Sí. Entonces, un mensaje para el gobierno, cualquiera que sea. Se quitan los subsidios. Sí, cualquiera que sea, es conformen una comisión contralora para efectos de que en toda la empresa, en todo lo que signifique ganancia, haya una comisión que controle que no le suban los precios a la canasta básica cuando haya un aumento en el salario mínimo. Pero, ¿cuál es la gracia? Pues me suben a 300, a 500 o a 1000, ¡pum!, le suben a la canasta básica y no ha habido aumento. La pobreza sigue. Ese es un engaño y no debe ser así. Deben de controlar, porque el problema está en que dicen, este ciclo, el ciclo pasado ganamos 1 millón, hoy perdimos 100,000 porque ganamos solo 900. No, hombre, ganaron 900. Ok, 10 segundos, reflexiones finales. Reflexiones finales con los dos temas. Con el primero, el problema de la inseguridad. Primero, partir, entender que la inseguridad que vive El Salvador es el principal problema, es el principal obstáculo para su desarrollo y que está lesionando gravemente las condiciones de vida de la población salvadoreña. Y que la respuesta, la reacción del Estado frente a ese problema ha sido insuficiente para garantizar su principal responsabilidad de seguridad. Y con esto quiero terminar. Siempre se ha dicho, basta ya de políticas públicas de interés político. Por favor, por primera vez, hagamos una investigación criminológica que nos determine la causalidad y definimos las políticas sobre eso. Se me fue el tiempo, ya no me quedo en deuda con ustedes. Voy a invitarlos más adelante para que nos hagamos una reflexión concluyente. Pero ha sido de mucha certeza escuchar los diferentes puntos de vista de cada quien frente a estos dos temas que hemos abordado este día. Les agradezco, doctor Omar. Gracias, Jorge. Gracias también a usted, doctor. Por mi parte, eso es todo por hoy. Los espero en radio, 6 de la tarde. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.